buenas tardes en nombre del COAMS-OPAMS y la Escuela Metropolitana de Desarrollo Local. Se les da la más cordial bienvenida al webinar Metodología de mapeo del valor del suelo y sus aplicaciones prácticas, y además el taller sobre uso de plataforma de los trámites previos. El COAMS-OPAMS, con la colaboración de expertos nacionales relacionados con ordenamiento territorial, cartografía y geodesia, desarrollaremos este webinar, donde conversaremos sobre los resultados obtenidos del estudio del valor del suelo para el área metropolitana de San Salvador. Mi nombre es Boris Funes, soy arquitecto, tengo un máster en planificación urbana y regional por la Universidad Técnica de Dortmund. He tenido la oportunidad de trabajar en instituciones públicas y privadas en temas relacionados con desarrollo urbano y territorial. Actualmente soy jefe de la unidad de planificación y este día tendré el honor de ser el moderador de este webinar. El webinar estará dividido en 3 partes. En la primera, el panel de expertos nos estará presentando conceptos básicos sobre el valor del suelo, la metodología para su mapeo y aplicaciones prácticas en temas de ordenamiento territorial. La segunda parte estará compuesta por preguntas y respuestas para los panelistas. Y la tercera consistirá en un taller sobre el uso de la plataforma de trámites previos, el cual contará también al finalizar con un espacio para preguntas y respuestas de la audiencia, por lo que les solicitamos escriban en el chat las dudas o consultas que les vayan surgiendo y posteriormente los panelistas les contestarán al final de la jornada. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. En este momento daremos inicio con las presentaciones de los expertos para conocer de primera mano este tema tan importante para planificadores, desarrolladores inmobiliarios, peritos evaluadores y en general profesionales de la construcción. Desde la entrada en vigencia del esquema director y su sistema de compensaciones, la OPAMS advierte la necesidad de mejorar su conocimiento acerca del valor del suelo en el AMS. Para ello se emprende en el año 2017 un primer esfuerzo de mapeo colaborativo, un método de neocartografía mediante el cual se contó con el aporte de valores de suelo de varios actores del territorio, como la academia, bancos, gremiales de evaluadores del país, entre otros voluntarios. Sin embargo, la tarea no estaba finalizada ahí, por lo que se trabajó en un primer mapa de evaluación masiva o interpolación estadística para generar curvas de valor de suelo en toda la ciudad. Este esfuerzo incipiente se ha ido reforzando en los últimos 2 años con el apoyo de consultores expertos como el ingeniero Edgar Granados, quien apoyó a la OPAMS a mejorar sus métodos de interpolación para generar un mapeo del valor del suelo urbano y rural más acorde con la realidad metropolitana. Con esta breve reseña, me permito presentarles a nuestro primer panelista. Él es Edgar Granados. Edgar, si estás por ahí, para que vayas prendiendo tu cámara. Edgar es ingeniero civil, graduado de la UCA. Cuenta con estudios de maestría en topografía, geodesia y cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con más de 8 años de experiencia profesional en la topografía, geodesia y cartografía, y como catedrático de docencia universitaria en las universidades UCA y José Matías Delgado. También se desempeña desde 2014 como director general de Alpha Geomatics, empresa salvadoreña de consultoría, siempre en el área de topografía, geodesia y cartografía. Con OPAMS ha colaborado en la elaboración de la metodología de interpolación del valor del suelo en el año 2019. Y sin más, los dejo a continuación con el ingeniero Edgar Granados. Gracias, Boris, por la presentación. Feliz tarde para todos. Bueno, vamos a comenzar un poco hablando de los conceptos teóricos que hay detrás del mapeo de interpolación de valor de suelo en el área metropolitana de San Salvador. Quizás me tomo 2 minutitos para explicar cómo es que nació esta colaboración entre Alpha Geomatics y la OPAMS.
resulta ser que yo estaba todavía haciendo mi máster y en mi máster llevé una materia que se llamaba neocartografía, que tenía que ver con mapeo colaborativo. El mapeo colaborativo consiste en la generación de un mapa base que crean gente conocedora de temas de cartografía. Ese mapa se libera y es retroalimentado por gente que no es necesariamente especialista en temas de cartografía. Entonces me llamó la atención ver que había un mapa colaborativo de valor de uso de suelo, que era el que ya comentaba Boris en su momento. Y pues escribí a la OPAMS, ¿no? para contar un poco con la experiencia que ellos habían tenido al respecto, porque nosotros habíamos lanzado un proyecto completamente diferente, con base en mi experiencia en España, sobre por dónde debería de pasar un metro de San Salvador si es que se fuera a construir, ¿no? Pero este mapa del metro de San Salvador fue colaborativo, entonces la gente aportaba con sus paradas, con sus ubicaciones, con a dónde quería que pasara el metro. Y entonces para nosotros fue todo un éxito porque en menos de mes y medio, 2 meses, más de 4,000 personas visualizaron el mapa colaborativo del hipotético metro de San Salvador. Entonces yo quería saber cómo lo había hecho la OPAMS, cómo le había ido a la OPAMS e intercambiar impresiones. Y pues bueno, yo todas las semanas escribo una entrada en la página web de Alpha Geomatics y de repente la gente de OPAMS me dijo, mira, estamos viendo de que tú hablas sobre geoestadística, ¿ya? Y entonces le digo yo, sí, es decir, yo llevé una materia de geoestadística en la maestría y ya fue cuando me contactaron y me dijeron, mira, ¿crees que podemos aplicar esos conceptos al mapa de valor de suelo de San Salvador? Y yo, por supuesto, claro que sí. Entonces, mi función en la ponencia de ahora es poder presentar de manera tropicalizada, de manera simplificada, para que todos que venimos de diferentes experiencias profesionales podamos entender todos los conceptos que hay detrás de la geoestadística. Y para eso, pues me gusta comenzar con una pregunta que incluso hago a los estudiantes universitarios, ¿no? ¿Qué es un modelo? ¿Ya? Y para ello comienzo haciendo una primera pausa, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿qué entendemos por modelo? Hay modelos como modelos de pasarela, por ejemplo. Entonces, esta gente que es modelo de pasarela, pues es gente que decimos físicamente es casi perfecta, es atractiva, es guapa, es guapo, ¿ya? Entonces, tenemos esa como idealización de la persona representado en los modelos de pasarela. Pero también podríamos hablar de modelos de personas, ¿ya? Y decir, pues yo considero que X o Y persona es un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque por su forma de ser, por el mensaje que transmite, por el rol que desempeña y cómo lo desempeña. Entonces, si se van dando cuenta hasta aquí, ya tenemos como que para una misma palabra dos acepciones, ¿no? La gente que es modelo de pasarela y la gente que es modelo de persona. Entonces, podríamos aterrizar un poquito más y decir, ¿qué son los modelos matemáticos y los modelos físicos? Y por acá les traigo un viejo fantasma a más de alguno, ya un recorte del famoso libro de estática de Byron Johnston, donde se modela una armadura, ¿ya? La cuestión es, ¿serán los modelos de pasarela unas personas completamente perfectas? Pensaría yo que la respuesta que todos podríamos tener es no, no lo son. ¿Serán las personas que yo puse en las imágenes, sin entrar en controversia, como Barack Obama, como el Papa Francisco, personas 100% perfectas? La respuesta sigue siendo no. Entonces, ahora podemos hablar de los modelos matemáticos y los físicos y decir, ¿serán los modelos matemáticos y los físicos completamente perfectos? Pues la respuesta es no, ¿ya? Porque lo que realmente al final del día hacemos, permítame un segundo, por favor, porque lo que hacemos al final del día es decir que los modelos no son más
que una idealización de la realidad con simplificaciones que para los usos que se le dan a estos modelos se consideran que no son importantes. ¿Ya? Entonces, quiero comenzar introduciendo el concepto de modelo porque justamente el mapa de valor de uso de suelo no es más que un modelo de la realidad. Y para poder tomar o para poder generar esos modelos, nosotros tomamos datos muestrales que nos conducen a ese modelo. Un ejemplo bastante conocido, sin irnos tan lejos, es lo de las famosas encuestas de las tendencias en elecciones. Este es un recorte de la prensa gráfica que he hecho. Y vean cómo, por ejemplo, dice ahí que la encuesta una encuesta que hizo el LPG Datos de la tendencia de cómo se llama, de las votaciones en algún momento, se la hizo a 1.520 personas. Y al final el padrón disponible para votar es de millones de personas. Entonces alguien puede decir, ¿cómo es posible que podamos con 1.500 personas poder representar bastante bien lo que podría llegar a pasar en la realidad? ¿Ya? Pues en ese caso, ahí señalo dos aspectos. Uno es los datos muestrales con los que se generaron los resultados y los otros son el nivel de confianza con el que se dan los resultados. Me voy a adelantar muchísimo a lo que Manuel va a hablar después, pero justamente lo que nosotros hemos hecho es tomar una cantidad finita y limitada de datos. A estos datos les hemos corrido un proceso geoestadístico que ya voy a entrar en detalle a explicar. Y ese resultado ese modelo tiene un nivel de confianza que sin duda tiene algunas simplificaciones, que tiene algunos errores, pero tal como lo pongo ahí en negritas, esa idealización que hacemos no es más que unas simplificaciones que son despreciables para los usos que le damos al mapa. Bien, entonces, ¿cómo se vinculan los modelos en la geomática? Llámese geomática a esa ciencia de topografía, geodesia y cartografía, y su relación con la geoestadística. Miren, hoy por hoy, muchos de ustedes ya comenzarán a oír, si no es que ya conocen, temas como por ejemplo LIDAR y láser escáner, que generan una vasta cantidad de información inimaginable hace un par de años. Un topógrafo en un levantamiento, por muy detallado que sea, pues levantará con suerte 5,000 puntos. Tecnologías como LIDAR y láser escáner levantan millones de puntos en una sola pasada y nos permiten generar modelos como el que estamos viendo en la pantalla. Sin embargo, a pesar de tener una gran cantidad de puntos, no es 100% la realidad. Sigue siendo un modelo. Ahora, esto nos conduce a una situación que en geomática esos valores muestrales están vinculados de manera inherente a una determinada posición geográfica. Entonces eso le mete, vamos a decir, una característica adicional. Más que una complicación adicional, es una característica adicional. Porque a los datos les corresponde una coordenada X, Y y Z. En consecuencia, las inferencias que se hacen son inferencias de índole espacial, ¿ya? Es decir, que lo que nosotros predecimos o modelamos tiene una relación directa y sumamente importante con una coordenada geográfica. Es ahí donde surge la geoestadística. Vean cómo es que estoy conduciendo la presentación. Parto del concepto del modelo, decimos o concluimos que el modelo no es 100% la realidad. Tenemos que hacer inferencias, tenemos que hacer proyecciones, y eso lo que nos conduce es que como hay particularidades espaciales, aparece una nueva ciencia que es la geoestadística. ¿Qué es la geoestadística? Pues la geoestadística es la rama especializada de la estadística encargada de analizar los datos con dos valores agregados, el índice espacial y el índice temporal, para poder predecir distribuciones de probabilidad en zonas geográficas donde no se encuentren datos. Cuando, por ejemplo,
le preguntamos a alguien la edad, pues calculamos valores de media, calculamos valores de mediana, calculamos valores de moda, desviaciones estándar, todos esos parámetros estadísticos que ya conocemos desde el colegio. Y podemos hacer inferencias sobre eso. 2/3 de la población son mayores que tal edad. Pero en geoestadística hacemos esos mismos ejercicios, pero haciéndolos con inferencia espacial, vinculado al valor, al mapa de valor de uso de suelo. Decimos, ok, si aquí una casa se está vendiendo por tal valor y aquí otra casa se está vendiendo por otro valor, ¿qué pasa en la zona intermedia entre casa y casa? ¿Qué pasa en esa zona hoy por hoy? ¿Y qué pasaba hace 2, 3, 4 años? ¿Y qué va a pasar dentro de 2, 3, 4 años hacia el futuro? La geoestadística tiene bastantes aplicaciones. Muchas de ellas son, por ejemplo, la propagación de enfermedades. Ya hoy por hoy, con esto del tema del COVID, mapear cómo es que se está moviendo la enfermedad y hacia dónde podría conducirse, fue una de las cosas claves que se realizó en un principio. Podemos hablar por ejemplo, estadística aplicada en precipitación meteorológica, como los mapas de lluvia que publica el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Será que hay estaciones meteorológicas a cada centímetro para poder generar este mapa del país? No, hay unas 10, 12 estaciones meteorológicas a lo largo de todo el país, y con base en los datos de precipitación que cada una de estas estaciones meteorológicas recaba, se hace procesos geoestadísticos que nos dicen cómo llovió en todo el territorio nacional. Hay, por ejemplo, inferencias de tipo de contaminación. Este fue un mapa que también fue bastante popular con esto de la cuarentena, ¿no? Cómo la contaminación había disminuido por efecto del poco desplazamiento de las personas. Y luego, lo que ya nos compete, ¿no? El precio de los inmuebles. Tenemos valores puntuales de inmuebles y cómo estos los podemos utilizar con procesos geoestadísticos para generar un continuum del precio del valor del suelo. Ahora, antes de introducirnos en la técnica que ocupamos para generar el mapa de valor de suelo, hablamos de algunos métodos de interpolación, y primero voy a pasar someramente por la clasificación que tienen. Podemos hablar de técnicas de interpolación determinísticas, que quiere decir que podemos modelarlas como una función trigonométrica. Solemos decir, para definir una recta necesitamos 2 puntos. Ok, quiere decir que si tenemos 2 puntos, podemos conocer aquella famosa fórmula f de x es igual a x más b. Esos son métodos de interpolación determinísticos. Los podemos asociar a una fórmula. Y luego hay procesos geoestadísticos que son de índole estocástica. Significa que son tan complejos que no los podemos modelar con una fórmula. Tenemos que hacer otro tipo de representación, como por ejemplo los mapas. Por la cantidad de datos que intervienen, locales o globales. ¿Ya? ¿Estamos analizando una zona o estamos analizando todo nuestro contexto? En función del valor obtenido, valores exactos que normalmente están vinculados a técnicas de interpolación determinísticas, porque las podemos asociar a una determinada función matemática, o aproximados, que significa, tal como lo vimos en el ejemplo de las votaciones, vamos a tener un nivel de confianza de ese modelo que creamos. Y luego, en función de la dimensión del dato interpolado, puntuales o superficiales, como el mapa que hemos generado. Ahora, para que vean que este proceso no es del todo desconocido, ya la geoestadística la hemos aplicado en algunas de las ramas en las que yo estoy seguro que más de alguno de ustedes se desempeña. Por ejemplo, aplicando los polígonos de Thyssen-Voronoi. Hay mucha gente que se desempeña en el área hidráulica, y los polígonos de Thyssen-Voronoi es una de los pasos básicos que le enseñan a uno en hidrología, ¿no? Cómo saber el área de influencia de una determinada estación meteorológica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los polígonos de Thyssen-Voronoi? Es un método de interpolación geoestadístico en el cual analizamos el área de influencia de un punto en particular. Es un método de carácter puntual, local y exacto,
y se ocupa principalmente para variables cualitativas, ¿no? Los valores interpolados se parecen más a los valores conocidos más cercanos. Fíjense que, por ejemplo, dando vueltas en este mundillo de la geoestadística y la cartografía, encontré un mapa bastante interesante. Este es un mapa que está disponible en internet. Si ustedes ponen World Capitals Voronoi, se van a dar cuenta que este es un cartógrafo polaco, si no me equivoco, que se puso a pensar cómo sería la distribución de países tomando en cuenta la ubicación de las capitales. Entonces creó polígonos de Voronoi y si se dan cuenta, por ejemplo, ahí aparece cómo sería Centroamérica si hiciéramos polígonos de Voronoi con base en la ubicación de las capitales. Un resultado bastante interesante, ¿no? Ahora, esto es un ejemplo para que vean que la geoestadística no es desconocida. Gente que trabaja en topografía como yo está más familiarizada con, por ejemplo, métodos de triangulación. Estos generan mallas de triángulos irregulares, son las que se conocen como las famosas TIN, ¿ya? Y es un método local exacto. ¿Cuál es la desventaja de este método de interpolación? Que no detecta, o dicho de otra manera, no predice cimas o depresiones si no se han medido. La gente que trabaja en topografía me entenderá. Si el topógrafo va a un terreno y en el terreno hay un hoyo y ese hoyo no se midió, ese hoyo no va a aparecer en el proceso de interpolación a la hora de que hagamos la superficie, por ejemplo, en Civil 3D, por decir un ejemplo de software. Bien, otros métodos, por ejemplo, métodos de triangulación mediante diagonales. Se buscan diagonales más cortas que no se corten entre sí, pero esto lo que produce son métodos computacionalmente lentos, ¿no? Estamos hablando ahorita de las diferentes formas en las que se pueden triangular. Hay una descomposición de Garay que es en polígonos simples, que también es computacionalmente lento, por métodos radiales desde un punto central. Y la más famosa, aunque tal vez no todo el mundo la conoce, es la triangulación la conoce con este nombre, la triangulación de Delonois, que es la triangulación más eficiente computacionalmente hablando. Básicamente lo que hace la triangulación de Delonois es un algoritmo en el cual se generan triángulos con base en circunferencias. Es decir, los triángulos están circunscritos a estas circunferencias y dentro de estas circunferencias no hay otro punto más que los tres que competen a el triángulo que se forma. Ya, este es el método que ocupa Civil 3D. Estas dos diapositivas anteriores me han servido para explicarles que la geoestadística ya la conocíamos, pero no le llamábamos directamente geoestadística. Ahora, estos métodos tienen sus limitantes y ya metiéndonos en Honduras, vamos a hablar de lo que hoy por hoy es el método estadístico más fiable y más complejo que hay. O sea, no se puede ganar sin perder. Es el método más fiable, pero tiene sus complicaciones. Y esto es el método de Kriging. Las bases del método de Kriging las fundamentó el ingeniero Daniel Gerard Krige, ¿ya? Que en 1951 trató de encontrar una solución al problema de estimar la distribución espacial de oro en minas de África. Ya se dio cuenta que los métodos de interpolación por triangulación, que los métodos de interpolación por polígonos de Voronoi no eran suficientemente fiables para encontrar la distribución de minerales en África. Entonces, planteó la idea, ¿no? La dejó ahí un poquito como en el aire. Y 20 años después, George Matheron, en la Escuela de Minas de París, formalizaron, desarrollaron y dieron nombre al método. El método de Kriging o el método de krigiado, como se le conoce también, es un método de interpolación no lineal, donde la varianza juega un papel sumamente importante. Ven esos valores que conocíamos de la estadística clásica, aquí es donde empiezan a entrar bastante más fuerte en la geoestadística. Para poder analizar la varianza, si la varianza es tan importante para el método de Kriging, entonces ¿cómo la analizamos? La analizamos a través de una herramienta que se conoce como el variograma o semivariograma. El variograma es una herramienta matemática que analiza el comportamiento espacial de una variable sobre una zona dada. Analiza el comportamiento espacial de una variable sobre una zona dada. Formalmente, si nos ponemos exquisitos, así como diría un profesor en la universidad, el variograma
se calcula como el valor promedio al cuadrado de el valor de un atributo entre dos puntos considerando una distancia h. ¿Ya? Dicho de otra manera, si tenemos el valor de una casa en venta aquí y tenemos otro valor de precio de venta acá, lo que hace el variograma es decir, calculemos el valor promedio, elevémoslo al cuadrado y dividámoslo entre el doble de la distancia que separa esos dos valores. ¿Ya? En palabras sencillas, el variograma lo que explica es cómo cambia una variable en una determinada dirección. Esto que ustedes están viendo a mano izquierda es un variograma típico, ¿ya? Un variograma de libro, diríamos nosotros. Pero resulta ser, ya vamos a hablar un poquito de las características del variograma, que dependiendo, que en términos espaciales, se ha visto que ocurre un fenómeno que se conoce como anisotropía, que es la variación del variograma, fíjense, la variación del variograma en función de la dirección. Y esto lo vamos a ver con unos variogramas que generamos para el mapa de valor de suelo, donde nos vamos a dar cuenta que los precios de la vivienda en sentido norte-sur sufren unas variaciones diferentes a sentido Santa Tecla y Ilopango, por decirles algo. Bien, hablemos rápidamente de qué significa visualmente el variograma. ¿Ya? El variograma lo que significa es esto. A medida, o lo que nos quiere decir el variograma teórico, como se le conoce a este variograma que están viendo en pantalla, es que a medida que la distancia h aumenta, si se recuerdan, la distancia h es la distancia que hay entre dos valores que se están estudiando. A medida que esa distancia aumenta, la relación entre puntos se comienza a estabilizar. ¿Cómo es esto? Es decir, que a medida que los puntos se separan, las variaciones, o puesto en términos matemáticos, la pendiente de la gráfica, son cada vez menores y por tanto los datos se parecen cada vez menos. Voy a detenerme un poquito acá porque el variograma es una herramienta sumamente importante y la quiero explicar. Bien, ¿qué es lo que hace el variograma? El variograma lo que hace es que nosotros estamos analizando una variable que se encuentra a una separación h en el lado X de la gráfica, llamémosle así. Entonces, esa variable, llamémosle el precio de una casa, se compara con cada una de las variables que entran en el modelo. Es decir, cada valor de casa que se está vendiendo para el mapa de uso de suelo se compara con todos los valores con todos los valores de ventas de casas que hay en el modelo que estamos integrando. Un valor de casa en Ilopango se compara con uno en Apopa, se compara con uno en San Marcos, se compara con uno en el centro de San Salvador, se compara con uno en Santa Tecla, con uno en la San Benito. Y entonces lo que nos dice el variograma es que las casas que están cerca de la muestra ya se parecen más que las que están más lejos. En cuanto la distancia h es grande, ¿ya? La variación es más grande y ese Tobler de la geografía nos dice algo bien lógico y es que todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más próximas en el espacio tienen una relación mayor que las distantes. ¿Ya? Los salvadoreños nos parecemos más entre los salvadoreños que con un chapín, por ejemplo. Pero los centroamericanos nos parecemos más que con un europeo. Entonces, las cosas se parecen más entre más cerca estén. Eso que es pura lógica, lo podemos expresar de manera matemática a través del variograma. ¿Cuáles son las propiedades del variograma? Pues bueno, rápidamente paso por acá. El alcance, que es la distancia en el cual el variograma se estabiliza. La meseta, que es el valor constante que toma el variograma. La pepita o nugget, que es el intersecto con el eje Y, que teóricamente debería de ser 0. Esto es el efecto pepita, ya porque una cosa se parece a sí misma, es decir, cuando h es igual a 0, pero luego nos damos cuenta que como hay ruido en los modelos, la gráfica no es
0,0 al principio, sino que intersecta con Y en una altura que llamamos pepita. Ya como lo pongo por ahí, en teoría este valor debería de ser nulo porque cuando h es igual a 0, la variación de un dato con respecto a sí misma debería de ser nula, pero eso no pasa. Y entonces, ¿cómo vinculamos el Kriging con el variograma? Pues bueno, primero nos permite visualizar la tendencia espacial de los datos. Ya vamos a ver un par de variogramas obtenidos del proceso. Segundo, nos permite definir tendencias por medio de las propiedades del variograma, mesetas, alcances y pepitas en determinadas direcciones. El Kriging no solo predice un valor como lo hacían los polígonos de Voronoi, como lo hacían los métodos de triangulación, sino que además nos dice cuál es la probabilidad que existe de que pase ese valor. La parte más difícil de hacer un krigiado es escoger el mejor modelo para el krigiado. Porque, miren, por ejemplo, estas son diferentes variogramas que estuvimos obteniendo para el proyecto. Por ejemplo, acá tenemos un variograma omnidireccional. Un variograma omnidireccional es un variograma que está en todas direcciones a la vez. Y vean cómo los valores se modelan bastante bien respecto al variograma teórico típico. Ya en la medida en que los valores están más distantes, las diferencias se comienzan a estabilizar y ya aquello ya es una cosa desconocida, ¿no? Me parezco más con los que están más a mi alrededor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un variograma que tiramos con azimut 0, es decir, en dirección del norte? Fíjense que pasa una cosa bien curiosa. Voy a ponerlo en azul para que se logre ver. Vean cómo la gráfica comienza a la tendencia normal y de repente cae otra vez. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los precios de las casas de San Marcos, por ejemplo, comienzan a diferenciarse conforme nos vamos acercando al centro, pero cuando vamos llegando, por ejemplo, a Popa, ya parece ser que hay cierta similitud entre los valores de las casas de Apopa y los valores de las casas de San Marcos. Y así podemos empezar a tirar varios variogramas, valga la redundancia, y empezar a ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, acá hay un variograma a 90 grados que sería sentido Santa Tecla y Lopango. Vean cómo los valores se comportan bastante raros, pero justamente eso es lo que nos está diciendo el variograma. Cómo se están vinculando los datos unos con otros en términos espaciales. Yo me voy a detener por acá porque esta es la introducción teórica. Ya Manuel hablará de la parte práctica del mapa de valor de uso de suelo. Pero bueno, cualquier cosa, aprovecho para compartirles las redes sociales de Alpha Geomatics. Somos una empresa de topografía y sistemas de información geográfica, ¿no? Para desarrollar este tipo de aplicaciones y estamos en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y ahí están las páginas web, el correo y los teléfonos. Así que sin más, les agradezco su atención y quedaré posteriormente pendiente para las consultas. Perdón, gracias Edgar. Muy interesante la ponencia. Es un hecho, por lo que acabamos de ver, que tenemos todavía mucho que avanzar como país en estos temas de geoestadística y cartografía. Ahí nos mostraba Edgar pues los fundamentos del mapa de valor de suelo y a continuación vamos con la segunda ponencia donde el arquitecto Manuel Alfaro nos mostrará los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta metodología. Además, las aplicaciones prácticas del conocimiento del valor del suelo para la toma de decisiones concernientes a desarrollo territorial. Para ello, me permito presentarles brevemente a mi colega Manuel Alfaro. Manuel es arquitecto, posee una maestría en desarrollo urbano y territorial, denominada Gestión y Transformación de las Ciudades por la Universidad Politécnica de Cataluña. Trabajó en el área de catastro y ordenamiento territorial de la Alcaldía Municipal de San Salvador entre 2010 y 2013, posteriormente en el Departamento de Planificación Urbana de esta municipalidad entre 2013 y 2017,
colaborando en la elaboración de planes parciales de ordenamiento y normativa urbanística. Actualmente se desempeña como técnico de la Unidad de Planificación de OPAMS, institución donde labora desde 2017. Dentro de la institución se ha encargado de la investigación de datos del mercado inmobiliario en el AMS y la elaboración del mapa de valor de suelo del AMS. Ha asistido a cursos sobre métodos comparativos, método de renta y método de reposición y depreciación aplicados en la evaluación de inmuebles. Manuel, adelante con tu presentación. El micrófono, Manuel. Perdón. Gracias, Boris. Siguiendo con la presentación, luego de haber visto la parte más técnica y de procedimiento para realizar el mapa con el sistema de información geográfico, a manera de introducirnos en los resultados finales que se produjeron con esta información, explicaré un poco más sobre el porqué del mapa y algunos conceptos generales sobre valor de suelo, mercado inmobiliario y los elementos que inciden en su valoración. Creo que es importante, en la siguiente lámina vemos que es importante comenzar explicando cómo surge esta iniciativa que inició desde 2017 y que hemos venido trabajando año con año. Principalmente diría que son tres razones, como podemos ver en la siguiente lámina, por qué hemos realizado este mapa. Pues la primera es porque es un tema que no muchas personas manejan. Diría que es poco conocido y de un acceso limitado a las personas especialistas en este rubro, como son los peritos valuadores, ¿verdad? Antes de que comenzáramos nosotros a trabajar sobre el tema de valor de suelo, si uno googleaba por ahí valores de suelo en San Salvador o en el AMS, eran muy pocas las referencias, o aún siguen siendo muy pocas las referencias que nosotros tenemos sobre esta temática. Recuerdo haber encontrado únicamente 2 publicaciones del periódico por allá a finales de los 90 y otra a inicios de los 2000, cuando hablaban del valor de suelo en zonas como San Benito y Escalón, que llegaban a los $250 la vara cuadrada. Creo que ya muchos de los que están por aquí esta tarde que nos acompañan se darán cuenta todo el salto que ha dado en todos estos años, ¿verdad? Muy difícilmente, o creo que casi imposible, encontraríamos un terreno ahora de $250 en el sector de San Benito. Entonces, como este y otros muchos temas que en nuestro país son poco difundidos, a diferencia de otros países donde, por ejemplo, en México, podemos encontrar unas plataformas abiertas donde encontramos el valor de suelo parcela a parcela, es hacia lo que nosotros esperábamos ir avanzando, ¿verdad? Creo que en el caso de ciudades como México o Colombia, ellos tienen sus catastros potentes donde elaboran el valor catastral del suelo. Ellos cuentan con esas herramientas y nosotros pensamos que a pesar de no tener todas estas facilidades, podíamos comenzar a ir trabajando un mapa y nos aventuramos en comenzar a conformarlo, ¿verdad? El segundo motivo por el que nosotros comenzamos a investigar este tema es por la relación directa que tiene con el ordenamiento territorial. Sin duda la incidencia que tiene el valor de suelo en la conformación de las ciudades es importante. Hay condiciones de segregación espacial, de acceso a la vivienda y al mercado formal del suelo también, que se ven explicadas por el comportamiento del mercado inmobiliario. Entonces, también por otra parte, veíamos que las intervenciones de proyectos de mejoramiento o de infraestructura, de una u otra manera, también inciden en el valor del suelo. El cambio de las normas urbanísticas, el hecho de que un suelo pase de ser rural a un suelo urbano, incrementa el valor del suelo, según algunos estudios, entre 200 a 500%. En algunos casos. Entonces, todos estos temas eran lo que nosotros queríamos seguir como profundizando. Y por último, el tema de la gestión del territorio es básico en la planificación.
En ese sentido, la implementación de algunos mecanismos de financiación de la ciudad permite contar con fuentes alternativas para generar mayores ingresos en las municipalidades. Se trata de algunos mecanismos que son utilizados ampliamente en otros países, pero que en nuestro contexto estamos comenzando a trabajar. Desde la OPAMS hemos comenzado a trabajar con temas de compensaciones urbanísticas, pero más que esto hay otros temas como el reajuste de suelos, eh, las plusvalías, entre otros. En la siguiente lámina podemos ver un poco, o más bien lo que quisiéramos es como abordar con mayor claridad a qué nos referimos con el mapa de valores de suelo. De repente hay algunas consultas, hay algunas dudas, algunas personas que nos han preguntado, ¿se refieren a la edificación y al terreno o solamente es el suelo? Creo que las personas que son especialistas en valúos entenderán mejor, pero lo que nosotros hemos tratado de hacer aquí es que cuando estamos hablando de inmuebles, estamos hablando de la tierra y de todos los elementos de la naturaleza permanente que se adhieren al suelo. O dicho de otra manera, todas las adiciones en, sobre o bajo el suelo. En ese sentido, lo que nosotros plasmamos en el mapa es el valor de suelo que queda luego de descontar los costos de la edificación o de los tapiales, muros, equipos de infraestructura. En este esquema, como podemos ver, el inmueble tiene un valor que viene influenciado o viene determinado por diferentes condicionantes, como la calidad de los espacios públicos, la cercanía con el centro de la ciudad, los equipamientos, la accesibilidad, etcétera, ¿verdad? Pero también hay otros elementos que son propios del inmueble, como la superficie construida, la calidad de la edificación o la antigüedad de esta edificación. Entonces, cuando nosotros retiramos estos últimos elementos, es cuando nosotros obtenemos realmente el valor residual que queda, que es el valor de suelo. Para ello, tomamos otras medidas, como son la restitución de la edificación del precio como nuevo, ¿verdad? Y lo restituimos a la fecha, haciéndole la debida depreciación. En la siguiente lámina lo que podemos ver son algunos factores que influyen en la valoración del suelo. Como lo mencionaba anteriormente, existen factores externos que influyen en la valoración del suelo. En estos mapas, en estos 4 mapas que presento, creo que son algunos de los más importantes. El mapa de jerarquía de ciudades, de acceso a servicios públicos, de impacto de homicidios o de seguridad y de servicio de agua potable. El primer mapa lo que nos muestra es las jerarquías de ciudades, que en este momento quizás no me detengo tanto a explicar cómo es que resulta. Creo que habrá otro webinar más adelante donde hablaremos de estas ciudades de 15 minutos, de estos equipamientos de proximidad y cómo estos inciden en ir formando centralidades. Pero lo que sí podemos ver en este momento es que la ciudad o el área metropolitana en general es un sistema policéntrico y que gravita en torno al centro de San Salvador como principal centralidad metropolitana, que vemos marcada aquí en el mapa en color rojo. Luego tenemos otros centros urbanos como es San Benito y luego 21 distritos que están en color amarillo. Y vemos cómo existen diferentes estudios también que indican que la relación entre el precio del suelo y la distancia al centro metropolitano o al centro urbano es decreciente. Por lo que la cercanía a estos lugares que se caracterizan por concentrar los principales equipamientos, por concentrar las fuentes de empleo, es determinante para incrementar el precio del suelo.
Y por el contrario, aquellos sectores que se encuentran más alejados a estas centralidades también se ven con un decremento en el precio del suelo. El siguiente mapa de acceso a servicios públicos lo que nos muestra son todos estos sectores que tienen una dotación a menos de 400 metros de distancia de diferentes equipamientos, ya sea estos de educación, de salud, entre otros. Servicios como mercados también. Entonces podemos ver cómo estos sectores marcados en color morado se concentran principalmente en el área del municipio de San Salvador y en los municipios aledaños. Como vemos en los sectores más al norte y al oriente, son menores estas áreas de concentración de equipamiento, ¿verdad? Luego el siguiente mapa nos muestra el impacto de la delincuencia, en este caso de los homicidios. De igual manera, en San Salvador vemos cómo es el principal foco de impacto, el más alto de homicidios en el centro de San Salvador, y cómo este se desplaza en un segundo anillo en los municipios de Mexicano, de Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, una parte de Apopa también. Y finalmente tenemos el mapa de servicio y calidad de servicio de agua potable. Como podemos ver, lo que estamos aquí mostrando es cuánta es la población o el porcentaje de población que recibe agua como máximo 4 días. Vemos que los municipios más afectados por esta falta de servicio de agua potable son los de Tonacatepeque, de San Martín, Ilopango y Soyapango, al oriente del área metropolitana. Si nosotros hacemos un cruce de todas estas capas y de toda esta información, creo que aún sin conocer el AMS o sin tener mayor información sobre los precios de suelo, podemos ir ya dilucidando o pensando por dónde van los precios más altos y por dónde van los precios más bajos de suelo en el AMS. En la siguiente diapositiva mostramos un esquema que nos muestra cómo se incrementa el valor del suelo, ¿verdad? ¿Por qué es que en unos sectores el suelo es más alto y en otros es más bajo? Además de estas condiciones que hablaba anteriormente, hay algunos expertos en valoración de suelo, como Samuel Jaramillo, que señalan que la riqueza de las ciudades está acumulada en el suelo y clasifica en 3 las causas de incremento de este valor. La primera se debe básicamente al aumento global por la demanda de suelo servido. Esto es algo que sucede sobre todo en ciudades que ya están totalmente urbanizadas, donde se está dando un reciclaje de suelo urbano. Hay algunos estudios, por ejemplo, en la ciudad de Santiago de Chile, donde el suelo en los últimos 3 años ha tenido un crecimiento sumamente alto del valor del suelo, debido a que ya no hay mayor espacio donde crecer, ¿verdad? Encontrar más suelo en ese sector para desarrollar proyectos es bastante difícil y esto es parte también de las razones por las que ha incrementado en los últimos años. La segunda se justifica debido a la burbuja inmobiliaria que se vincula a ciclos macroeconómicos y a políticas de crédito hipotecario y subsidios. Y finalmente, que es la principal, como podemos ver en el gráfico en la línea roja, es la subida abrupta que se da en sectores de ciudad por un cambio de normativa de uso de suelo o por una inversión de infraestructura pública. Como vemos, en los primeros años, hasta pasados unos 50 años, puede crecer desde un 100 a un 500% el valor del suelo. Y es que cada vez que hay una introducción, por ejemplo, de una carretera o un mejoramiento urbano de un espacio público importante o la introducción de algún equipamiento hospitalario, por ejemplo, o una universidad, la especulación comienza y por ende el suelo también comienza a subir. Si no, podríamos ver lo que sucedió en el caso del sector de la Unión, cuando se iba o se pensaba que se iba a comenzar a desarrollar el puerto.
Y bueno, comenzaron ahí toda la especulación inmobiliaria, a incrementar los valores de suelo, y es algo que al final nunca se dio. Pero en el caso de esta nueva vía que se ha construido aquí con eh, Caminos de Sur City, por ejemplo, ya podemos comenzar a ver cómo se reactiva también el, el mercado inmobiliario y toda la especulación que hay en torno a este. La siguiente lámina trata de mostrarnos cómo es que el suelo es el único producto que no pierde su valor. Es un producto atípico, digámoslo así. A diferencia, por ejemplo, de un teléfono celular, que nosotros si le quitamos la pantalla, le quitamos otro accesorio, le quitamos la batería, prácticamente pierde totalmente su valor porque ya no tiene una función. Pero al contrario, el suelo, si nosotros al inmueble, como explicábamos inicialmente, le quitamos los tapiales, le quitamos los cultivos, le quitamos la edificación, otras obras de urbanización, lo que resta es el suelo y el suelo va a seguir teniendo un valor independientemente si posee otra estructura o no. Podemos ver en este gráfico cómo es que, según estudios de Martin Smolka, del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, en el año 1, el valor del suelo representa en el proyecto el 20%. En nuestro medio nosotros sabemos que el valor del suelo cuando comenzamos un proyecto o echamos a andar un proyecto puede andar por el 12%, pero con el paso de los años, cuando ha terminado su vida útil, este valor de suelo puede llegar a ser el 90%, prácticamente que la construcción ya ahí no tiene ningún valor. Hay sectores de bastante presión de desarrollo vertical, como es el sector de la Colonia Escalón o San Benito, donde hemos tenido conocimiento que algunos predios baldíos sin edificaciones tienen un precio tan alto como otros que no tienen edificación. Y es por el hecho que prácticamente ya están listos para desarrollar eh, un proyecto de edificación en altura, ¿verdad? Como sabemos en la cuestión del balúo, de los balúos, siempre pensamos en el mayor y el mejor uso. Y para este tipo de sectores, los terrenos cuando tienen una edificación que ya no cumple con la función nueva para la que se le va a dar, lejos de favorecer, podría llegar a disminuir este valor de suelo, ¿verdad? A continuación vamos a seguir hablando cuáles son los resultados que obtuvimos ya con el mapa de valor de suelo y cómo es que iniciamos con este trabajo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se elaboró el mapa de valores de suelo que surge paralelamente con el sistema de compensaciones del AMS, el cual se puede dar por tres razones. Una es por las cargas y beneficios en planes parciales, otra es por los cambios en la clasificación de uso de suelo, el incremento de los aprovechamientos urbanísticos. Se basan en el valor, esta compensación urbanística se basa en el valor de suelo. En ese sentido, para la oficina era importante tener un mayor conocimiento del tema y de esta manera es que comenzamos a realizar una investigación por diferentes vías, acudiendo a peritos evaluadores, conociendo más sobre el tema, recolectando información a través de publicaciones de páginas web, de compraventas, entre otras. En la siguiente imagen vemos que el cálculo de la compensación se calcula con base a fórmulas que vienen dadas por el reglamento. Para esto, en la siguiente diapositiva vemos la primera publicación del mapa colaborativo de valores de suelo que ya mencionaba Edgar, que es algo que comenzamos nosotros a trabajar allá por 2017. Este mapa colaborativo aún se encuentra en la página del Geoportal. En la siguiente imagen presentamos aquí un pequeño video de
¿Cómo pueden acceder ustedes al geoportal? Aparte del mapa colaborativo, tenemos el mapa de tendencia de valor de suelo, pero en el mapa colaborativo es donde nosotros esperábamos obtener la mayor cantidad de datos que las personas o los interesados en el tema pudieran proporcionarnos. Como vemos, la información que nosotros podemos ingresar son datos tanto de inmuebles, como mencionaba, valor de suelo con edificación, o datos solo de suelo, si es que contamos con un valúo que sí presente el valor de suelo, o se trata de un terreno rústico, rural o baldío que no tiene ninguna edificación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que esperamos es que pudieran llenar toda la información que se presenta en las diferentes casillas, ya que esta información es básica para nosotros después ir depurando los puntos y procesarlos para después trabajar el mapa de tendencias de valor de suelo. Esto es otra de las cosas que nosotros queremos como aclarar, ¿verdad? Esta es como una base donde todas las personas pueden participar y generar los puntos que, como ya mencionaba Edgar, son básicos para después generar el modelo. Y luego, posteriormente, con estos puntos ya procesados, es que vemos los siguientes resultados. En la siguiente imagen podemos ver el primer mapa de 2017, el de 2018 y 2019. Como mencionaba, iniciamos una investigación para recabar la mayor cantidad de puntos posibles, tanto con peritos evaluadores, revisando valúos, escrituras de compraventa y sobre todo ofertas publicadas de periódicos y de páginas web. Realmente la obtención masiva de valores de suelo es bastante complicado. Como mencionaba al inicio, no hay una institución que tenga toda esta información a la disposición y las instituciones que sí cuentan con esta información generalmente nos mencionaban que era información catalogada como reservada, ¿verdad? O que no la tienen sistematizada y por esa razón no nos la pueden proporcionar. Entonces, sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, logramos recolectar alrededor de 1000 registros de valores de suelo, de los que luego de hacer todo este proceso obtuvimos 600 puntos para el año 2017, que fueron la base para generar el modelo que estamos viendo primero. Al revisar los tres mapas podemos advertir o constatar lo que ya nos mostraban los mapas iniciales, el de jerarquía de ciudades, de equipamientos, servicio de agua potable y seguridad. De esta manera, el AMS presenta un patrón bien diferenciado con los precios de suelo más altos sobre los corredores principales de los centros urbanos de San Salvador, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, que vemos ahí en colores, en los rangos de color amarillo, color verde y color un poquito más azul. Y luego, los precios más bajos se encuentran en las zonas periféricas a estos municipios, sobre todo en el nororiente, donde prevalecen sectores de ciudad con densidades de población alta, alejados de los subcentros urbanos, y donde además se concentra la población de mayor vulnerabilidad social y económica de la ciudad. De hecho, hay estudios que mencionan que los compradores de suelo prefieren buscar sectores donde las personas tienen una educación parecida y unos recursos parecidos a los que ellos tienen, que viene repercutiendo también en la desconfianza que se tiene hacia el otro y en la seguridad que podemos sentir en un sector, ¿verdad? Entonces, esto simplemente viene a acentuar como esa segregación espacial que vemos en el área metropolitana. Como vemos también, estas tendencias se repiten en los 3 años. A grandes rasgos, podemos ver que siempre se mantienen estos 3 municipios con los precios más altos de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y San Salvador.
pero si ya vamos viendo más a detalle, podemos ver algunas diferencias entre uno y otros mapas. Quizás por la escala, tal vez no se logrará encontrar el detalle, pero podemos ver que hay unos polígonos o sectores más regulares en el año 2019 y hay unas zonas un poquito más abruptas en el año 2018. Y eso es porque a partir de 2019, con lo que hemos trabajado con Edgar, hemos ido perfeccionando un poco más el nivel de confianza que él hablaba en este modelo. En la siguiente imagen vemos cómo queda el mapa de valores de suelo de 2019. Para este mapa utilizamos 898 valores de suelo. Una de las primeras cosas que nos recomendaba Edgar es que no podíamos mezclar valores de suelo habitacionales con valores comerciales. Nosotros en las primeras dos ediciones lo que habíamos hecho era separar los valores de suelo rural y los valores de suelo urbano. Pero sin duda, al hacer esta mezcla de valores de suelo de comercio, servicios, equipamientos e infraestructura con valores habitacionales, podría arrojar valores de suelo que no son como los más apropiados, ¿verdad? En ese sentido, lo que hicimos fue delimitar 4 sectores. Uno primero, que es el sector habitacional, donde se concentran principalmente las áreas de vivienda, las áreas residenciales del AMS. Un sector que nosotros le llamamos las zonas económicas, que no necesariamente es de comercio y servicios, sino es donde se desarrollan cualquier rubro o cualquier actividad económica, como pueden ser equipamientos, como pueden ser infraestructura, comercio, servicios, etc. El siguiente sector fue el de expansión, que son todas estas zonas que el esquema director ya define que pueden pasar de ser suelo no urbano a ser suelo urbanizable. Estos son sectores que se caracterizan por estar cerca del área urbana y que por la misma situación de la normativa les permite desarrollar mayores aprovechamientos en sus terrenos, por lo que no podríamos compararlo con otros terrenos rústicos o rurales, donde es más limitado su uso por ser áreas de conservación. Y luego la última zona es esta zona rural que les menciono. Teniendo ya separados todos estos puntos por usos y por zona urbana y rural, obtenemos en la siguiente imagen el mapa para la zona habitacional, donde podemos ver cómo se concentran los valores de suelo más altos en el sector de San Benito, en color verde, sector del Salvador del Mundo, Colonia Escalón. Luego un segundo anillo que estaría en la periferia de la colonia San Benito y en el sector de Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla. Vemos que para este sector el precio más alto que arroja este modelo es de $412 para suelo habitacional y un precio mínimo de $17 que se ubica en los municipios de Apopa, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, por ahí. En el siguiente modelo podemos ver cómo se presentan los precios de suelo en la zona económica, que son todos estos corredores de comercio, servicios, de industria, donde se desarrollan las mayores actividades, donde también, según la teoría, se presentan aquí las mayores fuentes de empleo y por lo tanto la atracción que existe hacia estos centros tiende a incrementar su valor y naturalmente aquí es donde se dan los precios de suelo más altos en el AMS. Vemos cómo se concentran en torno a la colonia San Benito, los corredores de la colonia Escalón, la parte central de Santa Tecla y cómo se van yendo un poco más bajos en los sectores de Soyapango, Ilopango, Tonacatepeque, que a pesar de ser zonas también económicas, no llegan a los niveles tan altos como se alcanzan en San Benito y Escalón. Pero también son mucho más altos estos precios de suelo en estos corredores industriales, por ejemplo, de Soyapango y Ilopango,
al resto de sectores habitacionales que hay en estos municipios, donde el precio del suelo es mucho más bajo, ¿verdad? Podemos ver que el precio más bajo que tenemos en estos corredores o zonas económicas es de $109, por ahí es lo que nos arroja el modelo. Luego, la siguiente imagen es el sector de las zonas de expansión. Las zonas de expansión que ya les mencionaba son estas zonas que el esquema director ya nos indica donde podemos pasar de suelo no urbanizable a urbano. Y como les decía, se encuentra bastante próximo al área urbana consolidada. En estos sectores podemos ver que los precios de suelo podrían andar los más altos alrededor de $150 y los precios más bajos podrían rondar hasta los $67. Finalmente, en la zona rural, vemos estos precios que son como los más bajos, ¿verdad? De todo el mapa. Obviamente la zona rural es otra dinámica. Tenemos un precio máximo de $43 y un precio mínimo de $9. Sin embargo, la zona rural, como les mencionaba, es como un poco bastante diferente al resto del área urbana. Aquí yo he podido ver algunos valúos que pueden andar por $50 el metro cuadrado en zonas al norte del área metropolitana de San Salvador. ¿Y esto por qué se debe? Un valor tan bajo. Y es que cuando nosotros valoramos el suelo, hay un factor que depende mucho, y es el área del terreno. Mientras más grande es el área de un terreno, más bajo va a ser su valor de suelo. Esto es lo que pasa en los sectores rurales. Yo lo que aquí les aconsejo también para una lectura mejor del mapa es que podamos identificar los puntos de valor de suelo que nosotros hemos ubicado como referencia. En el geoportal ustedes pueden ubicar estos puntos para ver, por ejemplo, en las áreas urbanas, si estamos analizando Santa Tecla, por poner un ejemplo, y tenemos en el sector de Utila 3 valores de suelo. Lo que tenemos que ver es por qué rango de área anda esos valores de suelo. Si nosotros vemos que en el sector de Utila andan entre los 300 a 450 o 500, ese valor de suelo que arroja el modelo va a ser más apto para compararlo con otro terreno que ande por esa área. Cuando nosotros tenemos terrenos atípicos, lo que mejor hemos hecho es quitarlo del modelo porque puede dar un valor erróneo o puede dar una tendencia con anomalías. En ese sentido es lo que pasa con el área rural. De repente hemos tratado de usar áreas homogéneas, aunque en el área rural es bastante complicado porque es una información que muy poco manejamos, pero podemos rescatar eso, ¿verdad? Es la zona donde se dan los menores precios de suelo y que va a variar mucho dependiendo su cercanía al área urbana y dependiendo el área que estemos analizando. En el siguiente mapa, ya vemos como una de estas aplicaciones más concretas, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve tener este valor de suelo o qué otros tipos de relaciones podemos hacer nosotros teniendo este mapa? ¿Cómo se relaciona esto con la estructura de la ciudad y con la gestión del suelo? Pues en el mapa vemos claramente cómo se han dado la producción de vivienda en los últimos 3 años. Y vemos que justamente los principales proyectos de altura, de vivienda en altura, que se han ubicado en lugares específicos, como son Maferrer Norte, Colonia Escalón, Colonia San Francisco, Colonia Utila, Santa Rosa, ¿verdad? Prácticamente son los sectores que vimos y hay personas que hoy nos acompañan y que nos acompañaron en el webinar de capacidad de carga. Prácticamente son estos sectores los que resultan, ¿verdad? Los sectores con mayor demanda. Y estos sectores con mayor demanda, en el siguiente mapa podemos ver cómo concuerdan también con los sectores de mayor precio de suelo. En este siguiente mapa
si podemos pasarlo por ahí, vemos que se concentra principalmente en estos dos anillos del modelo que hicimos para suelo habitacional, entre los sectores que rondan a los 300 a 500 dólares el metro, la vara cuadrada, perdón. Y luego tenemos otros proyectos que se ubican en el siguiente anillo entre los sectores de 200 a 300 dólares la vara cuadrada, que es el sector alto de la zona Escalón, la zona de Mano de León, la prolongación de la Juan Pablo II. Entonces, ¿qué es lo que repercute esto en la vivienda, en la producción de vivienda? Y es cuando nosotros vemos el precio en el que deben venderse estos productos inmobiliarios, ¿verdad? Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en los últimos años yo me he encontrado publicaciones tanto en las redes sociales, sobre todo en Twitter o Facebook, que las personas hablan sobre cómo está ahorita el valor de los inmuebles, que realmente son una locura y se comparan también con otras grandes ciudades de América Latina, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Y es que los precios a los que están produciéndose la vivienda, como podemos ver en este estudio que hemos realizado, pueden rondar entre los $85,000 a $400,000. Obviamente el grupo hacia el que va dirigido es bastante reducido. Difícilmente podríamos nosotros lograr una producción de vivienda de menos cuantía en estos sectores de LAMS donde hay un precio de suelo tan alto y que, como mencionaba, debería rondar por lo menos el 12% el valor del suelo de todo el costo del proyecto, ¿verdad? Con estos números difícilmente podríamos llegar a ser un proyecto que nos facilite generar vivienda de $30,000, $40,000, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que es una vivienda más enfocada a lo social. El siguiente mapa finalmente lo que nos muestra son los sectores o los rangos de valores o de ingresos familiares que tienen las personas para poder acceder a una vivienda en los diferentes sectores del AMS. A partir de todos los puntos que nosotros recolectamos, como les mencionaba, anualmente nosotros recolectamos alrededor de 1,000, 1,500 puntos o fácilmente 2,000 puntos, que valga aclarar es un gran trabajo que realizamos con estudiantes de obras sociales, porque nosotros solos difícilmente podríamos hacerlo. Hay estudiantes que año con año nos han venido colaborando en este trabajo, sobre todo la mención especial a los estudiantes de la Universidad Matías Delgado que nos han ayudado a generar todos estos puntos y que sin duda han sido valiosos para todo este tipo de estudios. Nosotros contábamos con estos más de 1,000 puntos en todas las colonias del AMS. Casi la totalidad de las colonias del AMS contaba con al menos un punto de valor de suelo. Y lo que hicimos fue, a partir de estos precios de inmueble o precios de venta que nosotros obtenemos, identificar cuál es el ingreso necesario para poder acceder a estas viviendas. Creo que nos hemos dado cuenta que de repente hay publicaciones de condominios donde nos dicen que el precio de la vivienda es, por ejemplo, $250,000 el apartamento y que para poder acceder a este necesitamos unos ingresos promedios de $1,300, $1,800, por poner un ejemplo. De esta manera nosotros trabajamos con una tabla de estos préstamos bancarios que realizan los bancos y pudimos ir generando cuánto es lo que necesitan de ingresos una persona para poder acceder a una vivienda o para poder vivir en ciertos sectores del AMS. Creo que esto nos ha salido unos datos bastante certeros. Vemos algunas cosas bastante interesantes, como por ejemplo en el área de Antiguo Cuscatlán, donde más del 90% del suelo urbano y de zonas habitacionales se encuentra
habitado por una población que cuenta con unos ingresos bastante altos para poder vivir en este sector, entre los 2.500 a 5.000 dólares. Realmente es un sector bastante privilegiado. Algunas zonas también al sur de Santa Tecla y al norte de San Salvador, principalmente en la zona de San Benito y Escalón. Y vemos cómo estos precios van bajando en los sectores periféricos a estos tres municipios, ¿verdad? Como hemos venido viéndolo también en el mapa de valores de suelo. En este gráfico también vemos cómo es la distribución por áreas de estos rangos de ingresos. Podemos ver que la mayor parte de las personas que habitan en el área metropolitana ocupan un 50%, son personas que tienen el rango de ingresos más bajos, que los ubican en condiciones de pobreza, prácticamente es el 51%. Le sigue el rango número 4 que anda por los 400 a 1.200 dólares, que ocupan un 15% del territorio. De esta manera es posible hacer un mejor análisis de temas de producción de vivienda, como podemos ver, y también de la concentración de la pobreza, de la fragmentación socioespacial, entre otros. Finalmente, rápidamente, solo les muestro un poco sobre el mapa de valores de suelo de América Latina para invitarlos a que también puedan ingresar sus datos en este mapa. En la siguiente imagen podemos ver cómo está este mapa presentando los datos, muy parecido a nuestro mapa de valores de suelo. De este mapa de valores de suelo de América Latina, en la siguiente imagen tenemos que se recolectaron 902 puntos en 2019 y como dato curioso, 2 de las ciudades de LAM son de las más caras de América Latina. Claro, si nosotros comparamos, en la siguiente imagen podemos ver que hay otras ciudades que tampoco participaron en este mapa colaborativo, pero que también presentan valores altos. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos que Ciudad de México, por ejemplo, tiene valores de 891 dólares. Lima, Santiago de Chile tiene 4.000 dólares el metro cuadrado. Son valores bastante exorbitantes a comparación de nuestro medio, pero no han participado en el mapa colaborativo. Por lo tanto, creo que es una referencia que nos invita un poco a compararnos con ciudades de nuestro contexto y ver cómo el área metropolitana sí tiene sectores de ciudad que presentan unos rangos de valor bastante competitivos con otros sectores centroamericanos sobre todo y de algunos países de Sudamérica. Eso sería prácticamente mi participación y los dejo con Boris. A continuación, vamos a pasar a la parte de cierre de esta jornada, trasladando algunas preguntas a nuestros panelistas. Para esto les voy a solicitar al ingeniero Edgar Granados, Manuel Alfaro y Katia que enciendan su camarita y les pasaremos algunas preguntas, algunas de las principales que el público ha estado anunciando. Empezaré en el caso de Manuel y de Edgar porque pues con ellos dimos inicio a esta jornada y luego paso a Katia. En el caso de Edgar, ¿qué recomendaciones de mejora verías necesarias incorporar en el mapeo del valor del suelo de LAMS para lograr una mejor gestión del suelo en el futuro? Para mí, ¿verdad, Boris? Perdón. Así sí, es. Gracias. Bueno,
como tú mencionaste, sin duda hay mucho trabajo todavía por realizar. Creo que se han hecho grandes avances en la clasificación, en la separación de los diferentes datos que se ingresan al modelo, cosa que no se hacía antes, ¿verdad? Y que, como Manuel mencionaba, yo lo sugerí porque no es lo mismo el valor de comercio que el valor habitacional. Yo creo que sin duda aquí lo que hace falta es automatizar el proceso de descarga de datos. Eso es importante. Se los comento que es una idea que tengo ahí para implementar en Alpha Geomatics, hacer un web scraping, ¿verdad? De las páginas de portales más conocidas que hay. Solo es de buscar un poquito de tiempo para poder hacerlo, ¿no? Y que esa data se vaya descargando de manera automática. Así que yo creo que por ahí va un poco la cosa. Ya ha habido un gran salto de calidad en la clasificación de datos y creo que lo próximo sería automatizar el proceso de descarga, que sin duda creo que es digamos, el nudo de la cadena de producción de este mapa. Excelente, muchas gracias, Edgar. Coincido contigo, realmente lo del web scraping es algo que estamos, ahí no me dejará mentir Manuel, ¿verdad? Con el Observatorio Metropolitano y la Unidad de Planificación, haciendo de una manera todavía empírica o artesanal. Mencionaba Manuel, pues con apoyo de obras sociales, y sí estamos implementando pues el web scraping, pero todavía no sacándole todo el provecho como tú pues bien lo mencionas ahí en tu intervención. Así que ese es sin duda pues uno como de los horizontes que tenemos como institución. Manuel, entre las preguntas del público que el público hacía, te preguntaban con respecto a la aplicación en proceso del valor del suelo, si existe ya un registro de valores aproximados de la tierra en las distintas ubicaciones del AMS. Si nos puedes compartir un poco. Sí, se cuenta con un registro de valores. De hecho, como lo mencionaba en la presentación, este registro lo actualizamos año con año y yo los invito a que visitemos tanto el mapa que se encuentra en el geoportal de tendencias de valores de suelo como el mapa de valores de suelo de Latinoamérica, que también son puntos que nosotros hemos compartido con esta institución. Y ahí pueden ver los diferentes valores de suelo que hay en todos los sectores del AMS. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta que hacen aquí, creo que esta también iría dirigida para Manuel. ¿Cuentan con el apoyo de la Cámara Salvadoreña de Evaluación para corroborar y actualizar sus datos? Sí, de hecho, cuando comenzamos en 2017, iniciamos este esfuerzo, se tuvo como invitados a la Cámara Salvadoreña de Evalúos y también a la Cámara de Bienes Raíces. Sostuvimos algunas reuniones con ellas, aunque no se pudo llegar a un entendimiento o un convenio, ¿verdad?, interinstitucional. Pero de manera particular, sí, algunos de estos agremiados nos estuvieron dando algunas asesorías sobre cómo realizar el mapa. También después de eso hemos seguido teniendo bastante relación con un par de peritos por ahí que nos han ayudado de una u otra manera a revisar el mapa. De hecho, el mapa de 2019 lo estuvimos revisando con un perito que nos proporcionó alguna data y comparando cómo sus valúos daban unos precios que se acercan bastante al modelo que nosotros hemos generado para ir viendo qué tanto va pegando, ¿verdad?, este modelo. Así es. Asimismo, yo quizás complementando tu respuesta, les comento para conocimiento también de todos los que nos acompañan esta tarde. Tenemos también un convenio de cooperación interinstitucional con el Banco Agrícola, así que eso también nos ha abierto las puertas a poder acceder a una base de valores de suelo pues un poco más amplia que con la que contábamos al inicio de todo este ejercicio en 2017. De hecho, el mismo Banco Agrícola nos ha sugerido por los pasos que hemos ido dando en este tema, pues como pioneros en el mapeo del valor del suelo, que pudiéramos también estar invitando a otros bancos, Da Vivienda, etcétera,
a que se unan pues a este esfuerzo que al final pues es de beneficio para todos, pues estos mapas que se están produciendo en la institución. Por ahí preguntan si se pudieran mejor producir cada 3 meses, ¿verdad? O de manera trimestral, pero el esfuerzo institucional es bastante, ¿verdad? Pero esperamos algún día pues lograr esos niveles de eficiencia como para estar trimestralmente, ¿verdad? Sin embargo, ahorita de manera anual se está logrando. Creo que había una pregunta más por ahí que me pareció también interesante. Lamentablemente hay muchas preguntas también de esto de valor de suelo y no vamos a poder contestarlas todas por cuestión de tiempo. Por ahí preguntaba una colega, sería interesante evaluar el efecto pandemia. Aquí quizás dejo a los dos, Edgar y Manuel, si tienen ahí comentarios que quisieran aportar al respecto. Sí, bueno, por mi parte creo que nosotros ya comenzamos a hacer, como año con año, hemos comenzado a recolectar información del año 2020, que es de esta época de la pandemia, ¿verdad? Lo que hemos visto es que no hay mayor cambio. Realmente las tendencias siguen similares. Hemos hablado con algunos especialistas también de evalúos que indican que por el momento no se ven los cambios y si se llegan a ver no va a ser en este periodo tan próximo, podría ser en los siguientes años posiblemente. Lo que sí ha habido un cambio es en el tema de alquiler, por ejemplo. Vemos algunos proyectos que sí han cambiado su rubro, su giro, proyectos que estaban destinados para call center, por ejemplo, con esto del teletrabajo, han tenido que buscar otras actividades para poder alquilar estos espacios, ¿verdad? Excelente, gracias Manuel. Otra pregunta que nos hacen por aquí, permíteme. Bueno, por ahí preguntan del correo del ingeniero Edgar Granados, allá se lo están pasando para ponerse en contacto con él. Qué bueno pues que se den a conocer ahí también nuestros profesionales nacionales. Ahí les están dejando en general pues el correo de todos los panelistas. Solo es una aclaración, me pareció importante y paso a Katia. Los valores de suelo que ustedes ponen en estos mapas de valor servirán de base para que ustedes dictaminen los precios al momento que se necesite o podrán ser sujetos a una valoración de un perito autorizado. Buenísima e importante pregunta, esta la aclaro yo. No, la intención o el objetivo de estos mapas de valor de suelo es obtener un mejor conocimiento de los precios del suelo en el área metropolitana, pero los invito a que revisen lo que está reglamentado, pues, o lo que está debidamente normado, publicado en nuestro reglamento de LOPAMS. Ahí aparece en los artículos que tienen que ver con el sistema de compensaciones, que el recurso siempre será el perito evaluador, es decir, un peritaje o un avalúo autorizado. Así que eso no cambia, digamos, no es que el mapa de valor de suelo pues viene a sustituir un avalúo en ningún momento, pero eso sí nos da un punto de vista o nos da pues más información o una decisión más informada. Y si hubieran de repente anomalías o un gran diferencial entre lo que está en nuestro mapa registrado versus el avalúo, al menos nos permite identificar pues dónde hay algunas anomalías. Eso es principalmente, pues, pero el avalúo siempre será el instrumento. Y bueno, con respecto a la última ponencia que tuvimos de nuestra colega Katia Cruz, por aquí preguntaban, estimada Katia, si lo que tú estuviste presentando para trámites, de los trámites previos, es literalmente solo para trámites previos o también para parcelación simple. Y en ese sentido me permito ampliar un poco más la pregunta. Quisiéramos quizás, viendo todas las preguntas que están haciendo, saber cuáles son los siguientes pasos que como oficina se tienen planificados para mejorar en esta área de la gestión de trámites a futuro.
Sí, buenas tardes. De hecho, de momento solamente tenemos en la plataforma los trámites previos, nuevos, calificación del lugar, línea de construcción, factibilidad de drenaje de aguas lluvias y revisión vial y zonificación. El resto de trámites los estamos preparando para una etapa posterior. Próximamente estará listo también ya lo de permisos de construcción. Permisos de parcelación simple y permisos de parcelación serán en etapas posteriores. Por ahorita estaríamos preparando ya permisos de construcción para poder lanzarlo durante este año. El resto de trámites, ahorita ustedes no necesitan venir a la oficina para presentar la documentación, sino que pueden hacerlo a través de correo electrónico. Toda esa información acerca del correo electrónico a donde deben enviar la información según el tipo de trámite que están presentando, pueden encontrarla en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Uy, perdón. Excelente. Muchas gracias, Katia. Bueno, por ahí siguen preguntando sobre el tema del valor del suelo. Recordar que un perito evaluador autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero está para hacer avalúo de la banca. Coincido con el compañero. Sin embargo, pues en el momento que se estaba trabajando esta reforma al reglamento, este fue el criterio que se tomó, ¿verdad? Busquemos pues alguna de entre los peritos, pues alguno que cuente con algún grado de certificación. Esto pues podría mejorar o cambiar pues en un futuro. Sin embargo, les explico pues así a grandes rasgos cuál fue el criterio. Y bueno, hay muchas más preguntas y siguen llegando, y como les comentaba, las que no logren ser contestadas en esta sesión, con gusto serán contestadas vía correo electrónico. Por aquí preguntan otra. El archivo que conlleva los planos, en este caso, ¿no irían firmados por profesionales? ¿O habría algún formato a donde iría la firma del profesional que firmase los planos? Esta me parece que va dirigida para Katia. Si nos puedes apoyar. En este caso, para los trámites previos, el archivo PDF con el plano debe llevar la firma y el sello. Para el caso de los permisos de construcción, que es más de un plano, tenemos publicado nuestro decreto 16. Ustedes pueden encontrarlo en nuestra página web y de ahí pueden descargarlo. En ese decreto 16 se establece que ustedes pueden emitir una declaración jurada, cada uno de los especialistas, y mencionar cuántos planos son los que está firmando y cuáles están bajo su cargo y su responsabilidad profesional. Ese es en el caso de cada uno de los especialistas para los permisos de construcción. Para trámites previos, como únicamente se presenta uno, ese PDF tiene que subirse con firma y sello. Excelente, muchas gracias, Katia. Las preguntas siguen llegando, pero lamentablemente pues hemos llegado al final de este evento. No sin antes pues agradecerles su asistencia en nombre del COAMS-OPAMS y la Escuela Metropolitana. Las preguntas, vuelvo a reiterar, las que no se lograron contestar, no es que las vamos a dejar en el olvido, con todo gusto las contestaremos, para lo cual estamos dejando ahí en el chat nuestros correos electrónicos para que puedan contactarnos directamente y contestar a la brevedad posible. Agradecemos al panel de expertos, al ingeniero Edgar, a los arquitectos Manuel Alfaro y Katia Cruz, que nos acompañaron durante toda esta jornada. Además, informarles que a partir de mañana, 26 de marzo, se iniciará con el periodo de inscripción para el curso virtual denominado Tramitador Categoría 1. El periodo de inscripción es del 20 de marzo al 23 de abril y se inicia el 29 de abril del presente año. Les solicitamos estar pendientes de nuestras redes sociales, así como de sus correos para que puedan inscribirse. Muchas gracias y feliz tarde.
Espero te haya gustado el video de ahora y que hayas aprendido los conceptos que al final de cuentas es lo más importante. Déjanos al pie de este video tus comentarios que con gusto los vamos a estar leyendo y respondiendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, y darle like a este video, suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y compartirlo para que la información llegue a más personas. Hasta la próxima.